Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, vamos a realizar un molde de fibra de este maniquí hecho de cartón, lo cual vamos a sacar su réplica. Como verán, el molde ya le hemos hecho unas líneas por el medio. El siguiente paso que vamos a realizar es el encerado. Tenemos que pasar la cera por toda la superficie del maniquí para que este pueda estar bien cubierto y no se llegue a pegar la resina. Tenemos que pasar por la cera del medio muslo, por la parte de los bustos, para que el producto final pueda salir sin inconveniente. El siguiente paso va a ser la arcilla. Es muy importante usar arcilla o otros materiales para hacer la división del maniquí, parte delantera con la parte trasera. Colocamos luego madera, ladrillo, algo que pueda llegar a la mitad del molde, antes de la mitad del molde, para poder colocar la arcilla y poder usar poca arcilla, pues, ¿no? Aquí ya se colocó la arcilla por ambos extremos, tanto el lado izquierdo, el lado derecho del molde, por todo el contorno de la línea, y para eso era la madera y el ladrillo, para que pueda sostener la arcilla, ¿no? Para que no usar tanta arcilla y poder trabajar tranquilo, pues, ¿no? Luego de cubrir todo el cuerpo de arcilla, todos los cantos, pasamos a darle forma con una cuchilla por todo el borde de los maniquíes, lado izquierdo, lado derecho y por las entrepiernas, de manera que nos quede lisa. Y nos debe de quedar, bueno, lisa por todas las caras, con unos agujeros que nos va a servir de guía tanto en el molde de la parte delantera como de la parte trasera. Y como verán, queda todo liso, todas las partes tienen que quedar lisas. Luego procedemos a pasar de nuevo la cera por todo el cuerpo del maniquí para que quede bien encerado el molde de cartón. Así podamos echar bien la resina y no se puedan pegar. Pasamos por todo el cuerpo, que nos quede bien, y luego tenemos que pasar con una esponja recubriendo todo el cuerpo por segunda vez. El siguiente paso que viene son los materiales. En este caso tenemos la resina preparada, una cuchilla o cúter, talco industrial, el peróxido, un envase thinner, un envase para diluir la brocha para poder lavar y una brocha. Bueno, el siguiente paso es mezclar la resina preparada. Calculemos la mitad del envase dependiendo del molde y mezclamos con el talco nacional. Tenemos que hacer la mezcla, luego batimos con la brocha, que se tienen que diluir todo el talco, mover bien y luego poner el peróxido para que así pueda secar la resina, bueno, de tal forma que se tiene que mover bien, se tienen que juntar la resina con el peróxido y el talco y procedemos con el molde. Después de haber mezclado bien el peróxido, la resina, pasamos al molde. Tenemos que pasar con la brocha la resina recubriendo todas las superficies del maniquí del cartón. Se debe de tapar todo lo que es, bueno, en este caso el cartón es blanco y la arcilla, pues, ¿no? Debemos recubrir todo, la parte del busto, el cuello, las alitas, la arcilla, de tal manera que
cubramos todo el molde y nos quede un buen molde de fibra, bueno, que podamos trabajar más adelante. Disculpen las tomas, pero con una mano estoy pasando la resina y con la otra estoy haciendo la grabación. Así como ven, se cubre todo el maniquí con todo tiene que quedar cubierto, y luego de eso dejamos de secar entre 15 a 20 minutos. Revisamos que no nos quede nada por pintar, que todo sellado, y no debería de quedar así. Luego procedemos a lavar nuestra brocha, porque la brocha nos tiene que durar hasta culminar el molde. Lavamos la brocha con thinner, mezclamos el thinner en el envase y lavamos nuestra brocha para que se pueda diluir la resina. Luego procedemos a cortar la fibra. Debemos de cortar la fibra la cantidad necesaria de nuestro molde. Pues no, empezamos a picarla, a hacer en tamaños pequeños para que se puedan amoldar al maniquí. Empezamos a cortar para luego colocar en el molde de cartón y poder hacer la primera capa. Luego de una vez haber picado toda la fibra, procedemos a colocar la fibra en el molde. Bueno, tenemos que recubrir todas las partes recubrir, y debemos de hacerlo poco a poco y con cuidado. En esta parte ya se recubrió todo el maniquí. Debemos de tapar todo lo que sea necesario y poder mezclar la resina preparada con el peróxido. Ya no se necesita el talco. Bueno, la brocha ya está lavada y procedemos a mezclar la resina, aplastar, ir pintando, siempre haciendo una pequeña presión para que la resina pueda penetrar la fibra. Vamos colocando la resina dentro de la fibra, haciendo presión y dándole forma a nuestro molde. Debemos de recubrir todas las partes necesarias y que no se nos escape algo, bueno, porque al momento de que quede algún globito o algo, al momento de sacar quedan huecos. Debemos de tratar de pasar bien la brocha con la resina por todas las partes, siempre haciendo presión y siempre con el cuidado, pues no debemos de jalar, solo presionar para que el molde nos quede bien. Así como se ve en el video, estamos pintando parte por parte para que nos pueda quedar bien. Debemos de recubrir la fibra por el molde y por la arcilla, porque el lado de la arcilla va a ser una pestañita donde le podemos poner unos pernos, o también con los mismos agujeritos que se dejó van a ser nuestra guía. En este caso se está mezclando poco resina, poco peróxido, porque en el calor la resina se seca muy rápido y yo recomiendo hacerlo
poco por poco, porque te puede ganar la resina y puedes perder material. Y ya vamos dando forma a nuestro molde. Ya va quedando la parte del busto, la parte de la alita, y va tomando forma. Como se dieron cuenta, en la primera capa se mezcla resina preparada, talco industrial y el peróxido. Y luego viene la fibra. Luego de haber puesto la fibra, solo se mezcla resina preparada y el peróxido. El peróxido es como un catalizador para la resina. Si no le llegas a colocar el peróxido, no va a secar la resina. Es muy importante tener el peróxido. Y como ven, se va recubriendo todas las partes. Y ya va tomando forma nuestro molde de fibra. Estamos terminando la parte del busto. Y nos faltaría la parte de la arcilla. Que esa pestañita va a ser la unión de ambos moldes. Esa va a ser nuestra guía y nos faltó poco y estamos completando, ¿no? Como ven, siempre se mezcla peróxido con resina. Después solamente para usar con la fibra. Como ven, ya va quedando, va tomando forma y lo poco que se queda se puede colocar en la parte de arriba y nos quedó así. Como ven, tomó forma. Pasados los 20 minutos, procedemos a hacer la segunda capa. Llegamos a poner la fibra, el mismo procedimiento de la primera capa. Tenemos que recubrir todo el maniquí con la fibra. Bueno, colocamos de nuevo la resina preparada con el peróxido para recubrir de nuevo todo el cuerpo. Esta sería nuestra segunda capa. Resina preparada con el peróxido. Y nos va quedando de nuevo de la misma manera. Dejamos de secar por media hora, 20 minutos para voltear el molde y hacer la parte trasera. Pasados los 20 minutos se dio vuelta el molde, se retiró la madera, el ladrillo y nos quedó de esta manera. Ahora pasamos a retirar la arcilla con cuidado hasta que nos quede la fibra. Una vez retirada la arcilla nos queda de esta manera. Limpiamos el borde con una cuchilla y nos quedaría de esta manera. Ya listo para pasar la cera por todo el cuerpo, pasar la cera y con una esponja recubrir todo el cuerpo del molde de cartón y la fibra. Como ven, ya la pestaña solo es fibra, ya no tiene arcilla. De la misma manera pasamos la resina con el talco, mezclamos y pasamos por el molde. Bueno, es la primera capa. La primera capa, como les dije, lleva resina preparada, talco industrial y peróxido. Y hacemos el mismo procedimiento de la parte delantera. Bueno, en este caso estamos en la parte de atrás. Como verán, ya la arcilla fue retirada y solamente nos queda fibra, la pestaña que se quedó de fibra. Recubrimos todo el cuerpo como lo hicimos en la parte delantera, de tal manera que nos quede bien pintado y nos salga bien la parte de atrás, ¿no? Va tomando forma y no debería de quedar así. Bueno, pintar bien la entrepierna porque son
partes donde a veces no se pueden ver. Pasados los 20 minutos ponemos la fibra de la misma manera que se colocó en la parte delantera. Una vez colocada la fibra, se vuelve a preparar resina preparada con peróxido y pasar de nuevo en la parte trasera. Esta vendría a ser la primera capa. Por lo general se coloca 3 capas, pero en este caso yo estoy haciendo 2 capas para hacer un video un poco corto, porque si no tomaría más tiempo el video. En este caso vamos cubriendo todo lo que es la parte de atrás, ¿no? La parte de las caderas y el borde, pues, ¿no? Se va chancando la resina con pequeña presión, como les comenté, y el proceso es el mismo de la parte delantera. Van presionando y nos quedó así. Así nos quedó nuestro molde, y ya con las 2 capas, y debemos dejarlo secar por un día. Al día siguiente, una vez seco, con un esmeril tenemos que desbastar todas las puntas, o sea, los bordes, para poder desmoldar el molde. Con la ayuda de un desarmador vamos a desmoldar el molde, ¿no? Y aquí ya va saliendo el molde de fibra y el maniquí de cartón. Como verán, con una pequeña presión jalamos para arriba y va saliendo, y salió la parte delantera del maniquí. Como verán, fue gracias a la cera que salió la parte delantera y la parte trasera sin malograr el producto. Ahora podemos trabajar haciendo las réplicas. Uno de los trabajos es el molde, el cartón, el molde, y nos debería de quedar así, forrado en tela con su base. Esos son los trabajos que hacemos aquí. Y suscríbanse para más contenido de este tipo, y haré un próximo video en cómo quedó el maniquí y el molde forrado. Hasta luego, cuídense.